Tal para todos los colombianos la propuesta del señor presidente de la República de que se cobre algún dinero en facturas como la de la energía y que eso haga que, por ejemplo, el transporte masivo en las ciudades pueda ser gratis o sea subsidiado por esas personas que pagan la factura para que no veamos espectáculos de colados y de otras cosas y fluya ese transporte público. El señor ministro de Transporte, William Camargo, nos acompaña a esta hora. Hemos dicho que en las últimas horas él comenzó a ver la viabilidad técnica y jurídica de la importante propuesta del presidente. Señor ministro, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Gustavo, buenos días y buenos días a toda la mesa y a los oyentes. Ministro, una de las cosas que ayer mucha gente decía es que si queda solo en la factura de energía eléctrica y en unos estratos que son pudientes, podría ser una cifra muy grande para pagar, de 100.000, 150.000 pesos mensuales. ¿Cómo se haría para que la cifra fuera más baja y pudiera ser pagada por la gente que está cancelando la factura? Efectivamente, Gustavo, no se trata de un subsidio, lo que estamos buscando es un mecanismo alterno de pago del servicio de transporte. En el balance nosotros hemos naturalizado el pago de la factura de energía, de la factura de acueducto alcantarillado, e indistintamente de que en nuestra casa existan 1, 3, 5, 10 o 20 personas en visita, ese servicio está disponible para todos. En el transporte pasa algo similar, el transporte es un servicio público esencial y por principio esos servicios deben cubrirse por la sociedad en su conjunto. El transporte no es diferente y lo que estamos buscando es un mecanismo que distribuye esos costos de implementación, operación y mantenimiento del transporte con calidad, con seguridad y con equidad para que todos los predios en las ciudades lo paguen a través de la factura de la energía o del acueducto del alcantarillado o de la factura del alumbrado público como se hace en la mayoría de ciudades del país. Inicialmente estamos buscando que la iniciativa se oriente hacia los sistemas de transporte masivo que acompañen con financiación la nación, pero es perfectamente extrapolable a todos los municipios que tienen transporte público en el país. Ministro, echando así por encima números con varias facturas, con varios servicios, ¿usted cree que podría ser más o menos de cuánto el pago mensual, la contribución? Pongo un ejemplo simplemente y me pongo en primera persona porque en el pasado lo hacía, ahora uno se malacostumbra aquí porque le ponen vehículos, etcétera, pero antes inclusive cuando estaba yo estudiando, en mi familia nos movíamos 4 personas en el transporte público diariamente y el costo de ese desplazamiento era del orden de 640.000 pesos para esa familia. Y nosotros relativamente no tenemos el mismo impacto en el nivel de ingresos de familias en Soacha. Eso, si se distribuye entre los predios de la ciudad, va a significar un menor costo para todos, porque hay predios que hoy en día, por ejemplo, no tienen ese costo asociado, ¿sí? Hay oficinas, hay predios baldíos, donde para llegar a ellos necesitan transporte público, pero tiene que cubrirlo la persona directamente. Resulta que en el balance, eso es un servicio como el alcantarillado o la energía, y debería o podría distribuirse entre todos los predios de manera equilibrada. Pero a ver, ministro, es que la idea inicial la escuchamos del presidente en un mensaje de Twitter o de la cuenta X, pero no era un hecho que realmente estaban buscando esa manera. Entonces me parece importante que ya realmente ustedes están buscando la manera de que el transporte sea, si le entiendo, gratuito, y sería en qué recibo. No es un transporte gratuito. El transporte y ningún servicio público puede ser gratuito. Tiene que cubrirlo el Estado en su conjunto. La sociedad lo paga. ¿Sí? Lo que estamos buscando es un mecanismo diferente para cubrirlo y esta es una iniciativa que no viene de ahora. Desde 2009, cuando este servidor, otro equipo estaba en el distrito, planteamos que eso era una posibilidad. El transporte público es como la energía o el acueducto. Cada vez que yo enciendo la llave del vehículo, lo particular o público, estoy empezando a consumir unos costos y a ofrecer un servicio que puede ser privado, si yo decido hacerlo con un vehículo de mi propiedad y le transmito al Estado unos costos y al propio usuario unos costos, o siendo público también le transmito al Estado y al usuario unos costos. Lo que estamos buscando es un mecanismo alterno, mucho más equitativo y equilibrado, que históricamente ha funcionado en muchas partes del país, en todas, para cubrir un servicio público. Señor ministro de Transporte, este asunto de la contribución en una de las varias facturas que usted ha mencionado hace un momento, ¿este asunto lo decidiría la nación o es competencia municipal? Nosotros tenemos unas competencias en la asignación. Listo, Flaquito. Mecanismo, obviamente, en los municipios que tenemos incidencia o ciudades por cofinanciación, lo podemos definir con ellos y en la práctica en los municipios puede ser
o es discrecional hoy en día, porque la estructura de costos cada municipio la maneja. Lo que sí es entendible, o mejor, lo que sí es deseable es que migremos a ese esquema, porque hemos encontrado en un balance inicial con algunas ciudades en las que hemos hecho el ejercicio una posibilidad interesante que además elimina varios elementos, ¿sí? El tema del recaudo, por ejemplo, que además en las estructuras tarifarias puede estar entre el 3 y el 7 u 8% del recaudo diario, tiene un impacto en su eliminación. Ahí nada más empezamos a encontrar un ahorro. En tiempos de viaje ya no tendríamos colas en el ingreso a los sistemas masivos, porque la gente entraría directamente, como sucede hoy en día en Berlín. En Berlín uno valida su tiquete al inicio del día, al inicio de la semana o al inicio del mes, y con eso se mueve con tranquilidad durante todo el sistema sin necesidad de estar haciendo validaciones ni colas en el ingreso, y ahí también hay un ahorro. Y pues el tema de calidad y de accesibilidad se revisa en cada estructura de costos con la flota disponible y con los incrementos, porque cada nuevo predio que entre a ser parte, por ejemplo, de una unidad residencial que pasa de un apartamento o de una casa de un piso a edificios de 10 o 12 apartamentos por piso, perfectamente va a asociar un costo adicional por esa oferta de transporte que se le va a proveer. Ministro, usted es un gran conocedor también del tema de la infraestructura vial. La pregunta sería, ¿esta forma de hacer caja, por así decirlo, para pagar los servicios de transporte masivo también eventualmente cubriría el mantenimiento de la red vial por donde van estos transportes masivos? Hoy en día ese mecanismo se cubre a través de otras fuentes, ¿sí? Uno podría buscar un mecanismo de asociación de este componente. Hoy en día tenemos mecanismos de cofinanciación de la nación. En el balance hemos invertido 100 billones de pesos y además de eso estamos acompañando en los últimos años con más intensidad el mantenimiento y operación de los sistemas, no tanto de la infraestructura, porque esa la está asumiendo cada entidad territorial. Pero en el solo componente de déficit estructural, Transmilenio ya está en el orden de 2.5 a 3 billones de pesos anuales de déficit. El recaudo predial de Bogotá es de 4 billones de pesos. El 75% se está destinando al sistema de transporte masivo para cubrir ese déficit. Si no encontramos un mecanismo para hacer sostenible esa financiación, podríamos estar entrando en situaciones como las de Bucaramanga y Cali, que están desmontando los sistemas o impactando su operación con unos costos importantes para la sociedad, que después de tener un activo operando y con vehículos prestando servicio, lo va a tener que desmontar o disminuir la calidad del servicio que ofrece. Y eso en el balance como sociedad es perverso, porque en últimas tendríamos una afectación importante en el sistema que en principio debería mover el mayor número de viajes de los urbanitas. Tema importantísimo para las familias colombianas. Nos acompaña hasta ahora el señor ministro de Transporte, William Camargo. La posibilidad técnica y jurídica real de aterrizar la propuesta del presidente Petro de que se cobre un dinero, una contribución en las facturas de los servicios públicos para que el transporte sea gratuito. Esta es más o menos la hora en que llega a ser su sección el exministro Juan Carlos Echeverry, que está en la línea y le quiere preguntar al ministro. Adelante, doctor Echeverry. Buenos días, ministro. Es que usted dice que el transporte no es gratuito, pero para el que lo usa sí es gratuito. Que la fuente sea de un subsidio o que el gobierno lo pague o que se pague con otros recursos no quiere decir que para el que lo usa no sea gratuito. El que lo usa sí sería gratuito. Esa es la primera pregunta. La segunda es si hay un subsidio. Lo que pasa es que el subsidio es cruzado entre los que no montan el bus, que pagan por los que sí montan el bus, o los que usan poco el sistema de transporte y los que lo usan mucho. Entonces, sí hay subsidios y sí sería gratis. Lo primero es señalar que efectivamente, como Juan Carlos refiere, así como hoy en día entonces tenemos usuarios que consumen energía y acueducto gratis, también tendríamos ahí un ejercicio de subsidio cruzado. Esa es la virtud que tiene la estructura de costos de los servicios públicos, acueducto, alcantarillado de energía, que en la práctica, por ser servicios públicos esenciales, también son inherentes al transporte público de todos los usuarios. Eso en la práctica es un poco lo que estamos proponiendo. Históricamente, ¿qué hemos hecho? Los usuarios de menos ingreso destinan entre el 12 y el 18% de su ingreso mensual para pagar el transporte, mientras usuarios de otros niveles de ingresos pagan entre el 1 y el 4% y muchas de las veces no usan el transporte público, pero sí le generan externalidades, congestión, contaminación y uso de espacio público. Este es un ejercicio de progresividad en el que usuarios que sacrifican su bienestar
moviéndose 6 pasajeros por metro cuadrado, son de alguna manera acompañados en la provisión de ese servicio por usuarios que utilizan 25 metros cuadrados para desplazarse. No hay nada más progresivo que tratar de distribuir los costos de esa estructura entre todos los usuarios y más que entre todos los usuarios, entre todos los predios que necesitan el servicio de transporte. Señor ministro, ¿la Nación también está dispuesta a poner platica o no? Parte de lo que estamos encontrando es que como esa apuesta de platica cada vez es mayor, ¿sí? Este año entregamos 2 billones de pesos, para acompañar el salvamento de los sistemas masivos y ya hemos invertido 100 billones de pesos en su implementación y operación. Lo que estamos buscando es un mecanismo de redistribución de esos costos que los hagan sostenibles y que efectivamente asocie, como lo dice el exministro Juan Carlos Echeverry, subsidios cruzados que hoy en día aplican para todos los demás servicios públicos esenciales en el país. Ministro, ¿esta iniciativa comprendería además de los transportes masivos, de esos sistemas, los metros, el sistema de metro, por ejemplo, de Medellín y eventualmente el de Bogotá, donde esté operando? Así es, la intención es que esa estructura de costos recoja todas las modalidades o todos los medios de transporte que tienen e inclusive cubra modalidades que hoy en día están sin cobertura, la última milla. Hoy en día usuarios que van a utilizar Transmilenio en Bogotá o en otras ciudades tienen que utilizar servicios de bicitaxismo, mototaxismo, informalidad que estamos controlando y que no están incorporados en esa estructura de costos. Un usuario hoy en día en Bogotá puede estar en un desplazamiento gastando entre 4.500 y 5.000 pesos, de los cuales la mitad solamente está incorporado en la tarifa formal. Lo demás se paga por fuera en un servicio que no hemos logrado cubrir completamente integrado a una estructura tarifaria. Oiga, ministro, cuando esto arranque, todo el asunto de, pienso yo, en el mínimo y en los subsidios de transporte que pagan las empresas, ¿todos esos subsidios desaparecen? Esa es una discusión bien interesante en la cual nosotros hemos insistido, porque ese subsidio de transporte ya se ha incorporado e interiorizado por parte de los trabajadores como un ingreso adicional y realmente su orientación inicial era un subsidio de transporte. Esa es una discusión que no es menor y que está dentro de los elementos que estamos buscando entrar en la conversación. No es fácil por un tema además asociado a un ingreso anual que ellos están percibiendo y que creemos debería ir a financiar ese componente, pero es una discusión que no es fácil con la historia que ha tenido ese subsidio como un ingreso adicional. No se percibe como un subsidio de transporte, sino como un ingreso adicional. Ministro, ¿esto cuándo arranca? Estamos en este momento con el equipo haciendo las modelaciones. Quisiéramos tener, porque además es un tema que también debe tener un tema de pedagogía, encerrar unos componentes técnicos más robustos con Banco Mundial o con BID y CAF. Estamos trabajando con ellos para que nos acompañen en la estructuración más robusta. Lo hicimos en su momento en Bogotá cuando implementamos la tarifa de Sisbén y de personas en condición de discapacidad y queremos tener un documento y una estructuración técnica robusta, tranquilizadora y además lo suficientemente pedagógica para que esto efectivamente sea recibido con los beneficios que trae y con las responsabilidades que implica para las entidades territoriales y para el mecanismo de recaudo que tengamos. Entonces, en esto, como decía mi padre, piano, piano, va lontano, es mejor hacer las cosas bien planificadas para que en la implementación no vayamos a sufrir tropiezos, porque la medida ha tenido buen recibo y creemos que hay un tema ahí de sostenibilidad que es importante capitalizar en positivo. ¿Pero qué, un año, ministro? Podría ser menos, dependemos de la velocidad de implementación, porque en última la activación de una tarifa es como cuando tienen un crédito con Codensa, eso es rapidito. El problema o el reto es lograr operativizarlo y que la estructura de costos se pueda distribuir de manera equitativa entre todos los predios que van a ser objeto de esa transferencia de forma de pago del transporte. Ministro, hemos abusado de su tiempo antes de despedirlo. Espinosa, que es un impertinente, quiere hacerle otra pregunta que tiene que ver con los taxis. A veces, Espinosa, hombre, es que esto tiene una agenda muy ocupada para poner en problemas a don Leo Sierra. Ministro, buenos días, ministro. Es que sabe usted que al gobierno lo han criticado mucho por lo que parece ser una falta de coherencia. El gobierno que habla de la transición energética y de los combustibles limpios acaba de ordenar un subsidio que va a ser de alrededor de 50.000 millones de pesos para subsidiar la gasolina, que es la que más contamina, a los amigos taxistas. ¿No es eso una absoluta contradicción con el discurso de cambio climático del gobierno? Yo lo pongo en los siguientes términos porque es un ejercicio de gobernanza que no siempre es fácil cuando uno se para en la orilla técnica. Tenemos una situación de tensión entre una estructura de costos de taxis que no reconoce el valor de la tarifa de combustible. ¿Sí? Ese incremento no ha sido trasladado a los usuarios. ¿Sí? Es decir, las tarifas en la mayoría de ciudades siguen estando congeladas. Y eso que ha implicado que los taxistas tengan que disminuir
o aumentar mejor sus horas de trabajo para cubrir ese diferencial, porque ellos diariamente tienen que pagarle al propietario del taxi un valor por su producción. Y adicionalmente el aumento va a significar un aumento en el pago de la tarifa de algunos usuarios. Entonces ahí había un elemento que nos ponía en tensión estos dos actores con un tercero, y es que en la práctica el argumento de los taxistas que puede tener sentido es que si ese aumento de la tarifa se da, se deslizaban inmediatamente muchos usuarios al transporte informal y de plataformas. Y ese es un ejercicio que tuvimos que ponderar para disminuir el impacto mínimo en informalidad, en el ingreso de los taxistas, los conductores y en un impacto a los usuarios finales del servicio. Ese es un proceso que se tiene que desmontar, se va a desmontar en algún momento en la medida que aumentemos el control a la informalidad y adicionalmente que aceleremos la transición energética. Mientras tanto, es un mal menor frente a los impactos en esos tres grupos de usuarios que inicialmente podrían generarnos una afectación importante en canasta de costos y en un tema también de ingresos para los taxistas. Ministro, muchísimas gracias, muy amable. Dijo usted al principio de la entrevista que ahora está un poquito mal acostumbrado con el carro oficial y todo eso, que antes montaba en buseta. ¿Cuál era su buseta, ministro? Yo normalmente tomaba Transmilenio el K16 para ir al Invías, que era donde trabajaba antes, y para ir al centro me subía en el 8, que es el que va por toda la troncal de la Caracas y la autopista norte. Vaya, se puede a trabajar, señor ministro de Transporte. Muy amable, doctor Camargo. Gustavo, buen día, muchas gracias y un saludo a toda la mesa y a los oyentes. El apoyo